Al nombre de la congregación queremos dar las gracias a los visitantes que se encuentran entre nosotros. Estamos contentos y agradecidos con su presencia en esta tarde. Dios los bendiga por estar con nosotros y siempre tienen aquí su casa con nosotros. Esperando que más hermanos vengan en camino, pero la hora se ha llegado y vamos a principiar a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Como siempre, pidiéndoles, jóvenes y a todos, por favor, apagar sus teléfonos o ponerlos en silencio para que no haya perturbaciones durante el servicio. Bien, hermanos y amigos, vamos a entrar directamente a los cantos, las alabanzas a nuestro Dios para esta tarde. Los cantos que he escogido para dirigir en esta tarde son cantos nuevos y cantos que ya conocemos. El primer canto es Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla. En el nombre del Señor vamos a cantar. Cantaré la maravilla que Jesús, mi Salvador, para mí dejó la gloria en la cruz, por mí murió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio. Con su mano fiel y tierna al camino me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Con su mano fiel y fuerte yo el río cruzaré. Más allá con Cristo siempre, mis amados yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Amén. Borrando mis culpas, me diste perdón. Jesús, yo te amo y tuyo seré.
borrando mis culpas, me diste perdón. Primero me amaste y diste por mí de sangre precioso, raudal carmesí. Con ella pagaste mi gran transgresión, borrando mis culpas, me diste perdón. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas yo he de cantar. Tu gracia bendita será mi canción, borrando mis culpas, me diste perdón. Amén. Siempre orar. Siempre orar. Vamos a estar de pie, por favor, para el himno y la oración. Para la oración voy a invitarle a nuestro hermano Fidel Cedillo, que él nos dirija en la oración después del canto. Siempre orar. Siempre orar, pues pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón, lo que tiene retenerlo firme y tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. No tardará, vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre orar, que si hoy viniera Cristo, te halle firme en ruda lid, con la espada de verdad empleada, fiel por nuestro adalid. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. No tardará, vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre y vida aquí velando es mandato del Señor. A los suyos prometió la ayuda del gran fiel consolador. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. No tardará, vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre orar con celo y constancia, en Jesús tu fe poner, imitar de Cristo el bello ejemplo
paz y gozo así tener. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. No tardará, vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bonito canto, orar y estar siempre pendientes, porque la venida del Señor no sabemos ni cuándo, siempre tenemos que estar pendientes. Y recordaba yo ahorita, hermanos, imagínense cuando veamos a Abraham, cuando veamos allá a los grandes hombres de Dios, y será ¿cómo les diré? Una cosa que no podemos explicar, pero será algo hermoso. Oremos, mis hermanos. Bendito y Padre Dios, gracias. Primeramente, gracias porque nos das la salud, nos das el privilegio, mi Dios, de estar aquí en tu presencia para darte la gloria, la honra, así como tú te la mereces, Padre Dios. Ayúdanos que nada ni nada nos separe, Padre, del amor de Cristo. Ayúdanos a permanecer siempre en la fe hasta el fin, Padre Dios, en medio de tanta tribulación, tantos problemas, mi Dios, pero como decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, mi Dios, por ese privilegio. Tú eres el único digno de la gloria. Caminos no hay otro, solamente uno. Camino solamente tu Hijo amado. La comunión para llevarnos a ti, Padre Celestial. Por eso, Padre, te damos gracias. Te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos. Para los que no han podido venir y que vienen en camino, mi Dios, bendícelos igual, de manera igual que nosotros que estamos aquí. Ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agradan y no como a nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre Dios, gracias. Bendice a mis hermanos, a los que traen la palabra, Padre, a nosotros, que la atesoremos, que la guardemos en nuestros corazones, Padre Dios. Gracias te damos, mi Dios. Y todo, Padre, lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Adelante los pequeños con su maestra. Dios les bendiga. Adelante, adelante. Pueden pasar. Vamos, pasen los niños. Buena cantidad de niños. Bueno verlos, hermanos, en esta tarde nuevamente para entrar al estudio de la palabra. Ya hemos cantado, hemos orado, vamos a entrar al tema. Recuerden que estamos estudiando el libro de los, no es el libro de los reyes, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, ¿ok? Tiene mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender allí en la vida de estos reyes que Israel tuvo, ¿ok? Por mencionar algunos, el rey Saúl, por mencionar a otro, el rey David, que es el que estamos estudiando. Estamos ahorita estacionados en la vida del rey David. Por mencionar a otros, Salomón, el hijo de David, hermanos, que también fue rey. Otros, hasta ahí, hermanos, ya dice. Es Saúl, David y Salomón. Pero hay más. Se dividió el reino, Roboam, Jeroboam. Y luego de ahí venimos con otros reyes, algunos buenos, a otros malos. Ezequías, Josías, el rey Acab, Manasés, y más reyes que hubo, hermanos, Ezequías, Joacim, Eliaquín, y tantos reyes que hubo en el Antiguo Testamento, y todos los vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Ahorita la vida de David es amplia, la cual se nos describe en los libros de Segundo de Samuel, en Crónicas se habla mucho del rey David. ¿En qué estamos estudiando el rey David? Bueno, estamos en la etapa de más o menos que él tiene más o menos entre 30 y 35 años. Ha consolidado el reino, unido el norte con el sur. De ser rey en Hebrón, Judá, ahora
a consolidar el reino del norte y el del sur, estableciendo su capital, su sede en Jerusalén, porque él toma la ciudad. ¿Se acuerda que hasta ese momento lo que era Jerusalén todavía no era parte del pueblo de Israel, porque todavía los jebusitas estaban ahí? Y toma la fortaleza de Jebú, que es la fortaleza de Sión, la hace suya y establece y dice: aquí será llamado, o aquí estará la casa de David. Posteriormente allí sería el lugar donde David procuraría dejar todo listo para allí establecer el templo, ¿ok? Y que la capital del reino fuese Jerusalén, ¿ok? Entonces David había unido al norte con el sur. David se consolida rey, Dios está con él, Dios lo ha bendecido, ha hallado aprobación delante del pueblo. Ahora David quiere unir al pueblo con Dios. ¿Cómo, hermanos? Trayendo el arca del pacto. ¿Se acuerda la clase, el estudio del domingo pasado? David necesitaba más por aprender en este acontecimiento que narra el libro de Segundo de Samuel y primer libro de Crónicas en el capítulo 15. ¿Ok? Déjenme recordarle un poquito. ¿Se acuerdan? El domingo pasado por la tarde, David intenta trasladar el arca del pacto de la casa de Abinadab, que estaba en Kiriat Jearim, y quería trasladarla a Jerusalén. Ahí usted puede leerlo, primero de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Crónicas. Ahí están las citas donde David intenta hacer esto, trasladar el arca. Y yo les preguntaba y les decía: ¿cuál era el arca o qué es el arca? ¿Se acuerdan? Les decía. Y el arca era algo así parecido, el arca del pacto. Era un instrumento o era un objeto de gran valor y de gran importancia para el pueblo de Israel. Hermanos, ¿se acuerdan que no cualquiera podía tocarla? Incluso nadie podía ver lo que había dentro de este tipo cofre, hermanos, el arca del pacto. Esta arca, Dios le había dado a Moisés que le hiciera con ciertas medidas, con aros en las esquinas y unas varas de acacia cubiertas de oro para poderla trasladar. Los coahitas eran los que debían llevar el arca. ¿Se acuerdan? Ok, eso lo vimos domingo pasado. Pero déjenme recordarle un poquito el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, que era algo tan importante para el pueblo de Israel, debía ser algo importante porque en esta parte de aquí, hermanos, bueno, ¿dónde estaba el arca del pacto? ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. ¿Pero en qué parte estaba? El lugar santísimo. Ya ni en el santo, en el santísimo, hermanos. Una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar. Y solamente el sumo sacerdote, después de haber ofrecido sacrificios y holocaustos por su propio pecado, para que no muriese en la presencia de Dios, porque este lugar, en esta parte de arriba, se le llamaba el propiciatorio, que era donde se manifestaba la presencia de Dios hacia su pueblo. Era algo tan especial, hermanos. Y el arca del pacto, en tiempo en que David quiere trasladar el arca a la ciudad de Jerusalén, donde está su casa, la casa de David, donde él establece ese lugar como el centro de operaciones del rey, y él quiere llevarla. Nada más déjenme recordarle un poquito y darle un poquito de historia. ¿Qué era lo que había pasado con el arca del pacto? ¿Se acuerda qué había pasado? Hermano Domingo, ¿se acuerda qué había pasado con el arca? Más o menos. Mire, el arca del pacto, hermanos, estaba en Silo. Aquí está Silo, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? En Silo, allí estaba el arca del pacto. Allí estaba Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel tiene lucha contra los filisteos, el eterno enemigo del pueblo de Dios, los filisteos. ¿Se acuerdan? Ay, a cada rato salen esos filisteos, es que siempre estuvieron. Los filisteos habitaban en esta parte de aquí. Déjenme que funcione. Esta es la parte de los filisteos. Gaza, Asdod era la capital, y todo esto era la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos, de hecho todavía les digo, todavía
la franja de Gaza. ¿Todos escuchan las noticias el día de hoy? ¿Sí lo ha oído? La franja de Gaza, donde hay constantemente ahorita incluso guerra todavía. Bueno, en esa área era el área de los filisteos. Bueno, la área que estaba en Silo, hermano Benny, allá estaba, cuidada y reservada por el sumo sacerdote llamado Elí. Elí tenía más o menos 98 años y guerra contra los filisteos. ¿Y dónde se hizo la guerra? Aquí en Ebenezer. Guerra contra los filisteos. Y de entrada mueren 4,000 hombres del pueblo de Israel. Ellos en batalla ven que están perdiendo 4,000 hombres. Y a alguien se le ocurrió, pues traigan el arca del pacto. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria. Y la mandan traer. Ofni y Fines la trasladan al campo de batalla para que Dios, ¿verdad?, pueda destruir a sus enemigos. Mala idea. Como el amuleto, ¿verdad?, que pretendían usar el arca para llevarla y obtener la victoria. Pero ¿qué creen? En esa batalla mueren 30,000 israelitas de a pie. El pueblo de Israel, hermanos, le acoge el terror, el miedo, y pierde la batalla contra los filisteos en Ebenezer. ¿Y qué pasó con el arca? Los filisteos la tomaron y se la llevaron, hermanos, a Asdod. Pero antes de eso, hermanos, en esa situación murió Fitnes, murió Ofni y murió Elí. Murió el sumo sacerdote y murieron los dos sacerdotes que ministraban, hermanos. También murieron en la batalla. Elí murió cuando le dieron la noticia que el arca del pacto había sido tomada. Él estaba en Silo, le llegó el mensajero y le dijo, ¿qué crees? El arca se la llevaron. ¿Cómo crees que se llevaron el arca así? Y dice que estaba en su silla sentado, era de carnes gruesas, ya estaba bien, ya no veía, se fue para atrás y se desnucó. Cuando la nuera de Elí, hermano, se da cuenta de que el arca había sido tomada, pues ella estaba embarazada de Fines y estaba a punto de dar a luz, y de hecho el terror la sobrecogió tanto, hermanos, que muere en el parto. Se le adelanta el parto y nace el hijo. La atienden, no te afliges, es varón, ni cuenta se dio. Lo único que alcanzó es ponerle el nombre de Icabod, que significa la gloria de Jehová ha sido traspasada. Porque el arca del pacto se la llevaron, hermanos. Algo tan importante para el pueblo de Israel. Y entonces va a parar a Asdod, donde los filisteos la ponen en el templo de su dios Dagón. Y hay una lucha tremenda ahí, es una historia. Después Dios le manda tumores, ratones y enfermedades al pueblo de Asdod. No pueden tener el arca. Dios, luchando contra los filisteos y derrotándolos poco a poco, mandan el arca luego a Gat y luego a Ecrón, ciudades filisteas. Y en todas ellas hubo gran mortandad, porque el arca no debía estar ahí. Duró 7 meses, hermanos. 7 meses duró el arca del pacto ahí. Después de esos, hermanos, los de Ecrón la mandan en un carro nuevo para que se vaya el arca y regresarla a los judíos, al pueblo de Israel. La ponen en un carro nuevo y le ponen 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, como señal de recompensa a lo que habían hecho. Y allá va el arca sola, jalada por aquellos animales, hasta que llega, ¿a dónde? A Bet-Semes, ya en territorio israelí. Y los de Bet-Semes se sintieron bien contentos, dijeron, qué padre, ya regresaron el arca, había sido secuestrada, ya está entre nosotros, bien contentos, ofrecieron sacrificio y todo, pero se les ocurre ver lo que hay dentro del arca. ¿Y sabe cuántos mató Dios en ese entonces en la tierra de Bet-Semes? Nada más porque vieron lo que había dentro del arca, cosa que no debían haber hecho.
50,070 hombres murieron tan solo de ver lo que había en el arca. No podemos tenerla. Y la mandan. Y el arca va a llegar a Kiriat Jearim, a una casa, a la casa de Obed. No, Obed-edom, no es. ¿Cuál era la casa? La casa de Abinadab. Ok. Abinadab. Llega a la casa de Abinadab, y de la casa de Abinadab es de donde David la quiere llevar a Jerusalén. Más o menos 70 años el arca abandonada pasó en la casa de Abinadab. El pueblo se despidió de ella, la adoración no se mantuvo. Eso daba una señal de que el pueblo de Israel no estaba adorando a su Dios como debía. No tenía contemplación de la adoración como debería. Allá Obed-edom, Abinadab, la tuvo aproximadamente 70 años. Y de allí David la toma para llevarla a Jerusalén. Nada más le voy a leer rapidito lo que pasó. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Estaban, hermanos, bien contentos llevando el arca del pacto a Jerusalén. Dice la Biblia, hermanos, que eran más o menos como 30,000 personas alrededor del arca, llevándola de un lugar a otro, danzando, tocando instrumentos, todos bien felices trasladando el arca, jalada por bueyes en un carro nuevo que habían hecho. Yo creo que le copiaron a los filisteos, cosa que no debían haber hecho. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, y el arca de Dios extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Un episodio tremendo, ¿verdad?, que estremeció los corazones de todos enfiestados, todos animados, pero Dios detuvo eso, porque las cosas no se estaban haciendo bien. ¿Y cómo lo detuvo, hermanos? Muriendo Usa. ¿Qué hizo Usa? Solo quiso detener el arca, porque los bueyes tropezaban. Él pensando, el arca se va a caer y hay que detenerla para que no se caiga el arca. Dice que Dios lo hirió allí por su temeridad. ¿Y qué significa temeridad? Lo decíamos: actuar con imprudencia, actuar con insensatez, actuar con falta de reflexión ante una situación de riesgo o peligro, actuar sin pensar. Usa actuó quizá con el sentimiento, actuó con el deseo de que no se cayera el arca, pero era algo que no debió haber hecho, porque había reglas desde un principio para trasladar el arca, para mover el arca de un lugar a otro. ¿Se acuerdan? Solamente una familia. ¿Cuál era la familia? La familia de los levitas, especialmente los de Coat. Y Usa no era ni levita y no era de la familia de Coat, y al tocarla para detenerla, murió en ese instante. Dice la Biblia, hermanos, que David se entristeció porque Jehová hirió a Usa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios mató a Usa? Se entristeció. Algunas versiones dicen, se enojó Dios. Se enojó David con Dios. ¿Cómo? Si la intención es trasladar el arca, la intención es que el arca llegue aquí a la casa de David y esté en mejores condiciones. Porque Dios hirió a Usa, hermanos. Lo vimos en domingo pasado. Y entonces la fiesta se acabó. ¿Y qué hace David? Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de
Obed Edom Geteo. No se cumplió el plan de que el arca llegara a la ciudad de David, sino que la mandó a la casa de Obed Edom. ¿Y todo por qué? Porque no salió conforme al plan de David. ¿Por qué? Porque Dios hirió a Usa. ¿Por qué? Porque usó de temeridad. Pero ya vimos que el antecedente era de que el arca debía haberse llevado según las reglas que Dios había establecido. Dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Vámonos. ¿Ven? ¿Sí? La vida de David, hermanos. La vida de David está llena de tantas lecciones para nosotros. David es ese hombre valiente que no tiene miedo a enfrentar gigantes. Es un hombre que ama a Dios, poeta, que escribe maravillosos salmos a Dios. Y ahí los tenemos. David, hermanos, es un hombre que respeta al príncipe ungido de Dios, porque no le quiso hacer daño a Saúl, teniendo la oportunidad. Pero también David es un hombre que tiene temores, porque se la pasó huyendo de Saúl mucho tiempo, un periodo más o menos como de 10 años, sufriendo, escondiéndose, hermanos. A David le tocó aprender muchas lecciones de parte de Dios, y esta lección tenía que aprenderla. Las cosas, David, no solamente se hacen con el corazón, también se hacen como yo te digo que deben hacerse. Así que David, hermanos, se detiene en llevar el arca y la manda a la casa de Obed Edom. Y aquí encontramos lecciones importantes, ¿ok? Dice, y subrayo allí en el versículo 11: y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Por qué la bendijo? Porque el arca del pacto había llegado a su casa y allí estuvo 3 meses. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a rescatar algunas lecciones importantes aquí. Pero antes vamos a leer el 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Ahí vamos a ver el segundo intento de David por llevar el arca a la casa o a la ciudad de David. Pero hay algo interesante aquí, hermanos. David toma la iniciativa otra vez de llevar el arca por una razón. Bueno, ya tenía la intención de llevarla, pero fíjese, escuchó que la casa de Obed Edom había sido bendecida por Dios y había sido bendecido todo lo que había en su casa porque el arca de Dios estaba allí. ¿Ok? Algo interesante y unas lecciones que traemos a nuestra vida, hermanos. ¿Ok? ¿Qué lecciones aprendemos en el hecho de que la casa de Obed Edom fue bendecida, hermanos, gracias a la presencia de esa arca en ese lugar? La presencia de Dios trae bendición a quienes le honran y le muestran reverencia. Es una lección muy bonita que vamos a llevarnos en nuestro corazón. ¿Usted hubiera aceptado la arca ahí en su casa después de ver todo lo que pasó? No era algo fácil, hermanos. Obed Edom la aceptó de alguna manera. Pero aquí está una lección importante. La bendición sigue a la obediencia. Obed Edom tuvo que tener reverencia. Obed Edom tuvo que sujetarse a los principios divinos para que la bendición llegara a su casa. Porque tener el arca del pacto en su casa no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Para empezar, no la podía tocar cualquiera, ni mucho menos ver el interior de ella. Tenía 3 cosas, ¿se acuerdan? Te los dije, nada más para reafirmar este conocimiento. ¿Qué cosas tenía, Andy? ¿Te acuerdas?
Bueno, dale chance a Andy. ¿Qué tenía el arca del pacto? Cosas muy importantes. Lo dijimos el domingo pasado. Un tipo bastón, que era la vara de Aarón, que había reverdecido. La vara con la que Dios había hecho las grandes señales en Egipto. Importante. ¿Qué más había ahí en el arca? Mande. Un tipo pan. Era un trozo de maná. De ese maná que había sustentado al pueblo durante 40 años en el desierto. ¿Y qué más? Mande. Una copia de las tablas de la ley de Dios. Era algo tan especial. Qué bonito que la casa de Obed-Edom fue bendecida y todo lo que había allí. Cuando uno es obediente, hermanos, ¿sabe qué sigue en su vida? La bendición. Cuando uno es reverente a Dios, cuando uno honra a Dios en su hogar, hay bendición. ¿No le gustaría que Dios bendijera su hogar? Muchos letreros que aparecen ¿no? Allá en México, yo veía, decía, usted llega, tocaba el timbre, ¿verdad? Y ahí tocaba el timbre o la puerta, decía, Dios bendiga este hogar. Yo no sé si usted tiene uno ahí en su casa de esos. Pero para que Dios bendiga tu hogar, debe ser como Obed-Edom. ¿Quién quería recibir el arca sabiendo lo que había pasado? ¿Cómo fue que llegó a la casa de Obed-Edom? Algo había, hermano. No sé si él levantó la mano a mi casa, yo no sé qué tuvo que hacer, pero Obed-Edom recibió la arca del pacto. No cualquier cosa, hermanos. Yo no sé si nosotros hemos hecho planes de darle un lugar y un espacio a Dios en nuestro hogar. Porque una cosa es venir al edificio a cantar, a adorar y glorificarle. Porque este edificio está hecho para eso. Allá afuera dice Iglesia de Cristo. En algunos lugares dice aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Pero que su casa sea el aposento donde Dios vaya. ¿Ha usted tomado esa decisión? La casa de Obed-Edom fue bendecida y todo lo que había allí en él, porque el arca estaba allí. La presencia de Dios estaba allí. Pregunta: ¿queremos que Dios nos bendiga? ¿Le hemos abierto la puerta de nuestro hogar a Dios? No la podemos abrir si nosotros primero no abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios. Bueno, ¿y qué se necesita para que Dios habite en mi hogar? Bueno, se ora en tu hogar, se hace oración, se glorifica a Dios en tu hogar, se rinde alabanza en tu hogar, has abierto las puertas, hay esto en tu hogar para que diga yo, aquí Dios habita. Siempre, hermanos, en nuestro corazón va a haber el vivo deseo de que Dios bendiga nuestro hogar. Nuestra oración es esa: bendice mi familia, Señor, bendice mi hogar, bendice a mis hijos, bendice mi trabajo, bendíceme ahora que voy al hospital. Siempre andamos pidiendo eso, hermano. Pero la pregunta es, ¿ya le hemos abierto la puerta? Obed-Edom fue bendecido y toda su casa, porque el arca del pacto estaba allí. Pero recuerde, la bendición sigue a la obediencia, hermanos. Lección número 2. La presencia de Dios no es un amuleto. El pueblo pensó, tráiganse el arca porque estamos perdiendo contra los filisteos. Tráiganse el arca, quizá cuando esté el arca, la presencia de Dios, vamos a acabar con todos los filisteos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Estando el arca en medio de la batalla contra los filisteos, perdieron. Oh, entonces, no que es la presencia de Dios. Es que no se trata de eso, amigos, solamente. El arca no era un amuleto. La presencia de Dios no es un amuleto. Como muchas veces, a veces creemos que porque traigo en la cartera, ¿verdad? Antes, usted ya no, traía la cartera yo ahí, pues no sé, algo que tenga referencia a Dios. Hay quien que se tatúa, ¿verdad? Pues ya lo tengo aquí tatuado a Dios o algo de Dios y ya por eso va a funcionar.
Dios, Dios no, Dios no nos dio la orden para que llevaran el para arca. que se usara para ese propósito. Para ese propósito. La bendición está más allá de traer el arca y ponerla en tu casa. Como quien pretende decir que mientras yo tengo la Biblia en mi casa, tan solo tener ese libro llamado Biblia, y si la abro por la mitad, los espíritus chocarreros se van a ir. No, es que eso no funciona así. No es la presencia de Dios un amuleto, hermanos. No porque ore yo la oración de la mañana, ya escrita en un papelito, ya. No, hermanos. Tiene que estar unido a que yo honre a Dios de todo corazón. A que yo muestre reverencia a Dios en todo. Tiene que ver con que yo sea obediente a la voluntad de Dios. Y entonces vendrá la bendición. Porque la presencia de Dios en sí, hermanos, el arca no es que fuese el amuleto salvador y que ya con que esté entre nosotros funcione. Funcionó en la casa de Obed-Edom, hermanos, porque había un corazón dispuesto de servir a Dios de forma reverente y obediente a Dios. No nos acostumbremos, no porque pretendamos que ya vine y ya me senté y ya canté y ya escuché, ya se va a transformar mi vida. No, hermano Mingo, ¿quiere decir algo? Quiero aclarar que aún así, dentro de los cristianos, no debemos de pensar en ningún amuleto mundial. Ninguno. Lo que Dios lo que quiere es que lo recordemos, que lo invoquemos, que le pidamos y le echamos. Exactamente. Todo, Sí, nada de amuletos. nada. Y nada porque ya fue el domingo, ya cumplí y ya se debe ser transformada mi vida. No, realmente le sirves, le honras, le glorificas y le obedeces a Dios. En eso consiste, hermanos. Y otra lección importante: Dios desea bendecir y habitar entre su pueblo. Dios no se molestó en vivir en la casa de Obed-Edom, y la muestra fue que Dios lo bendijo. Hay una lección bonita, bonitas lecciones que aprendemos allí. Dios desea bendecir y habitar entre su pueblo. Estaba reservado el tabernáculo para que allí estuviese. No estuvo. No estaba guardada en el tabernáculo. Sin embargo, estuvo en la casa de Obed-Edom y Dios la bendijo. Dios desea bendecir y habitar entre su pueblo. No se le olvide. Continuamos. El tiempo avanza. Vamos a ver el segundo intento que David tuvo para llevar al arca. ¿Cómo cree que le haya ido ya en el segundo intento? En el primer intento procuró todo, pero alguien murió. Y dijo David, mejor no la llevemos. Ahora David quiere llevarla. Vamos a ver cómo le fue en su segundo intento de trasladar el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y estos son los pasajes. Vamos a leer 2 Samuel 6:13. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Sí, igual hubo alegría. Pero vamos a ver cómo le hizo esta vez. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Fíjese nada más. Si usted vio lo que le pasó a Usa, en este segundo intento, ¿usted levantaría la mano para llevar el arca? ¿Cómo irían estos? Vas a ser tú y tú. Oye, pero acaba de morir. Vas a ir tú. ¿Cómo andarían, hermanos? Ya la llevaban cargando como deben. Pero miren, hermanos, tan especial fue David y su organización que dijo, agárrela, cárguela. Y cada 6 pasos que den, hermano Tony, ¿qué van a hacer? A los 6 pasos, cada 6 pasos, alto, hagamos un sacrificio.
Otros 6 pasos, un sacrificio. Wow, hermano. Había temor reverente en David. Lo que le pasó le dio una lección grande en su vida. ¿Hizo algo para mejorar lo que hizo mal? Claro que sí. Cada 6 pasos, Elías. Imagínate, un sacrificio. Y no solo eso. Miren qué más hizo. Según 1 Crónicas 15, 1 y 2 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Es decir, puso el tabernáculo allí, le preparó lugar. ¿Y a dónde lo llevas, David? No lo sé, pero hay que traerla la primera vez. En la segunda, ella no. ¿A dónde la llevamos? A un lugar preparado. Y le vamos a edificar tienda, un tabernáculo para que donde esté. Ya no va a ir a las casas, ahora va a ir a un tabernáculo, va a ir a una tienda especial, como mandó Moisés. Si seguimos leyendo, versículo 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas. Estás entendiendo, David. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cómo la llevaba esa primera vez? ¿Cómo la llevaba? En un carro. En un carro. Oiga, pero si era nuevo el carro. No importa lo nuevo. Era como Dios había dicho. Y él dijo, los levitas. ¿Sabe qué hizo David, hermano? David se puso a investigar. David se puso a leer. David vio la ley y dijo, así debe ser. Dice versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, a Sadoc, a Abiatar y a los levitas, a Uriel, a Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ustedes que sois los principales padres de la familia de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel a un lugar que le ha preparado. Ok, ahora no cualquiera. Estos van a ser, porque así dijo Dios. Y los llamó. Versículo 13, muy importante, no se le olvide. Pues por no haberle hecho así vosotros la primera vez, y lo subrayo, por no haberlo hecho así ustedes y nosotros aquella primera vez, ¿qué ha hecho Dios? Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no buscamos sus ordenanzas. David entendió, hermanos. Tuvo que leer Éxodo 25, Números 4, Números 7 y Deuteronomio 10 para entender cómo debía trasladarse el arca. ¿Cuál fue su error? Hacerlo por hacerlo. Oye, David, se trata de trasladar el arca. Así lo hacemos. Carro nuevo, instrumentos, danza, jubilosos, vamos. Y ahí va. Y que se lo toca. Muere. David se entristece. David, no es como tú crees. Es como Dios mandó. Porque si lo hubiéramos hecho así nosotros la primera vez, Dios no nos hubiese quebrantado. Y nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Importante, hermanos. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, ya no en un carro, puesta sobre sus hombros, en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora las cosas se hacen bien. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Fue diferente ya esta segunda ocasión, hermanos. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hasta ahí llegaremos. Nada más quiero rescatar las lecciones.
¿Será lo mismo para hoy esto? Ciertamente no tenemos un arca del pacto, un arca del testimonio, pero Dios nos ha dado reglas para adorarle, reglas para santificar su nombre, formas de adorar en el Nuevo Testamento. Hay que respetarlas, hermanos, porque hay muchos grupos religiosos que adoran como adoran. Quizá a lo mejor porque así se les parece bien, porque así se les ocurrió, porque así les enseñaron. O como David, que dijo, nos parece bien así. Debemos preguntarnos por qué no prospera, por qué esto no funciona, por qué esto cae, por qué esto no permanece. Quizá no estamos haciendo las cosas bien. Hay que echar una miradita. 4 pasajes tengo en mente siempre cuando se trata de hablar conforme a la Escritura. Si quiere apuntarlos. Número 1, 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros no andamos con astucia, no andamos mintiendo, y dice el apóstol Pablo, nosotros no andamos adulterando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21, 22, 18 y 19. Yo testifico todo aquel que le ponga, añada palabras a esta profecía, o cualquiera que le quite palabras a esta profecía, porque el que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida, y cualquiera que añadiere, Dios añadirá o traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es importante considerar entonces lo que Dios manda. Si Dios dice, tienes que nacer de nuevo para que tus pecados sean borrados y comiences una vida, tenemos que hacerlo, hermanos. Es que recibió al Señor en mi corazón, no necesito. Allí está el inicio. Es que, ¿cómo se canta? Así. ¿Cómo se ora? Así. ¿Cómo se participa de la mesa del Señor? Así. ¿Cada cuándo? Así. No, pero cada año, hermano, ¿para qué? ¿Para qué tanto rollo? ¿Y qué dice la Escritura? Tenemos que tener cuidado cuando adoramos a Dios. La reverencia y las indicaciones que Dios dice. Porque si bien es cierto, ya no ofrecemos sacrificios, pero ya el Señor nos ha enseñado la manera en cómo debemos adorar en el Nuevo Testamento. Y hay que preguntarnos, porque ahora el Señor quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pregúntese si usted es uno de ellos, para que nuestra adoración no sea en vano. Seguimos, ya voy terminando. En el caso de David, ahora todo está bien con su relación con Dios. El caso de Usa quedó atrás. Ya el arca está en la ciudad de David, en una tienda nueva que él construyó, llevada por los levitas, cargada a los hombros como debía llevarse. Hay fiesta, hay alegría, porque David está haciendo las cosas bien. Todo está bien en relación con Dios. Dios había sido glorificado, no solamente en el corazón de ellos, sino también en la estricta observancia que hicieron ellos, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Termino, hermanos. ¿Qué lecciones aprendemos aquí? Número 1. Para que la adoración sea significativa, es necesario prepararse. ¿Nos preparamos cuando venimos a adorar a Dios, hermano? ¿Preparamos nuestra mente? ¿Preparamos nuestro corazón? ¿Preparamos nuestro ser para presentarnos dignos delante de la presencia de Dios, para presentar una adoración digna de nuestro Rey? Preparamos los zapatos, el pantalón, la camisa, el vestido, el peinado.
pero preparamos nuestro corazón. Venimos con toda la intención de presentarnos ante el rey como es digno. David tuvo que prepararse para trasladar el arca. ¿Cómo? Primero tuvo que estudiar y leer para ver cómo debía trasladarla. Preparar casa y preparar tienda para cuando llegara. Seleccionar a las personas que debían llevarlas. Pregúntale, hermano Benny la vez pasada, ¿cualquiera puede pasar aquí enfrente? ¿Cualquiera puede ministrar? Es una buena pregunta, porque David tuvo que seleccionar y da los nombres, los leímos, para que llevaran el arca. Alguien me preguntaba, hermano, ¿y por qué no mujeres? ¿Y por qué no pastoras? Vamos a preguntarle a Cristo Jesús. Vamos a preguntarle a los apóstoles. Y que sean ellos, guiados por el Espíritu Santo, que nos digan cómo debe hacerse. Porque quizá estemos cometiendo un error. No cualquiera, hermanos. Esto nos enseña, para que la adoración sea significativa, es necesario prepararse. Y David tuvo que prepararse. ¿Se acuerdan la primera vez cómo le fue? Pero en la segunda se preparó bien. Tanto fue su temor y su reverencia que cada 6 pasos al llevar el arca, un sacrificio. Wow. Yo no sé qué tan lejos estaba la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, pero cuántos sacrificios tuvo que hacer, hermanos, nada más en trasladar el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Usted se prepara desde un día antes para venir a adorar, hermano? O como salga, o como ahí se den las cosas. La preparación, hermanos, para venir a adorar es desde un día antes. Es más, decía un hermano, hoy es domingo, de 10 en 8 aquí nos vemos. Ya desde mañana voy a empezarme a preparar para el próximo domingo. ¿Y qué implica eso? Pues mi conducta, hermano, mi comportamiento, mi forma de ser, para llegar ante el Señor lo mejor posible. No solamente mi ropita, mis zapatos, sino mi corazón, mi vida, para adorarle a Dios. Buena reflexión. Número 2. En la adoración, las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientemente buenas. Pregunta, ¿Usa tenía buenas intenciones? Sí, porque veía cómo tropezaban los bueyes y veía cómo se tambaleaba el arca y veía que se podía caer. No solamente de buenas intenciones es suficiente, o tener no es suficiente tener buenas intenciones, hay que seguir las reglas. Tener buenas intenciones sujetas a una regla. No, es que yo adoro a Dios como me nace mi corazón y me alegro y me gozo. Bueno, qué bueno que te goces y qué bueno que te alegres, solamente hazlo conforme Él lo dice, porque no está peleado el gozar y el disfrutar la adoración, pero como Él dice. Muchos tienen buenas intenciones, hermanos, pero no tiene que ser así solamente, sino guiados por la buena voluntad de Dios. No se lo olvide. Y 3, el gozo y la alegría están siempre relacionados con la adoración. Hay muchos salmos que hablan, hermanos, del gozo que hay al estar en la presencia de Dios y la alegría. Ciertamente venimos a veces cargados con problemas, con angustias, con muchas situaciones que nos ponen tristes. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, es para adorarle y es para alcanzar esa bendición de gozo y alegría, porque en eso se manifiesta. Yo sé que hay tristeza muchas veces, pero lo que yo veo aquí es que cuando se trate de adorar, debemos hacerlo con gozo, con alegría y con toda muy buena intención en nuestro corazón. Interesante en la vida de David. Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Y que estas lecciones nos ayuden a recapacitar. Vamos a estar de pie y vamos a entonar este canto de invitación. Dejamos el lugar a Señor. Viviendo aquí en mundo de maldad, nunca podré me confrontar.
duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sino al Señor? Hay quienes son muy llenos de bondad, y a los que tanto amo yo, mas cuando anhelo el celestial maná, ¿a dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sino al Señor? Amén. Tomar asiento, hermanos. Que Dios les bendiga. Estar siempre gozosos. Hermano Palomares, por favor, diríjanos en la oración después del himno. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermosa oportunidad que hemos tenido, hermanos, como Día del Señor, día que la iglesia se congrega y adoramos el nombre de nuestro Dios. Y tenemos la oportunidad de presentar delante de Él nuestras peticiones y acciones de gracias. Vamos a orar. Padre Santo, alabamos, bendecimos su nombre porque usted es un Dios bueno, usted es grande, poderoso y lleno de amor, un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos la oportunidad de volvernos a usted arrepentidos. Le damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que en este primer día de la semana usted nos ha dado de venir para estar bajo este techo adorando su nombre, escuchando de su palabra y así conociendo más y más de su voluntad. Padre, le pedimos que nos bendiga, nos ayude con un buen corazón para recordar su palabra, para retener su palabra y así, oh Dios, para guiarnos a través de su palabra. Padre, estamos muy contentos con la asistencia de personas que están visitando la congregación. Usted, Padre, bendígales y permita a Dios que sea de bendición también la reflexión, la meditación de su palabra y pueda esa palabra, oh Dios, también hacer eco en su mente, en su corazón y querer volver, Padre, para seguir aprendiendo más de ella. Padre Santo, gracias por los hermanos de otras partes que están entre nosotros, como los hermanos de Puebla y otros más hermanos que están entre nosotros, las Milpas y otros más. Padre, nos alegra saber que
de ese amor hacia usted, sabiendo que el primer día de la semana su pueblo se congrega en todas las partes del mundo, y que podemos encontrar, Padre, una familia, la familia de Dios, familia espiritual, donde podemos, Padre, cargar las pilas de ánimo, de amor fraternal, de amor hacia usted, de amor hacia su Hijo Jesucristo. Padre Santo, le damos muchas gracias porque también, Padre, podemos expresar las necesidades, sabiendo, Dios, de antemano que usted ya las ha escuchado, peticiones que se hicieron en la mañana, peticiones que se hicieron en esta tarde. Dios, tenga misericordia de todos y cada una de ellas, y conforme a su voluntad sea propicio. Especialmente los hermanos que están delicados de salud. Aquellos, oh Dios, que están detenidos en contra de su voluntad. Padre, nuestros hermanos Vázquez, rogando por ellos, oh Dios, que usted, en su próxima audiencia, puedan tener buenas noticias y regresar entre nosotros, si es tu voluntad. Así, oh Dios, los hermanos que andan fuera, por los que han de viajar, rogándole que usted, Padre, guarde esa salida y también su regreso. Padre Santo, por quienes están cumpliendo años, que usted, Padre, siga bendiciendo su vida con muchos años de vida y de salud. Padre Santo, gracias porque usted ha escuchado las oraciones y hemos visto resultados, Padre, positivos entre nosotros, entre su pueblo. Rogamos que siempre se haga su voluntad y no la nuestra. Rogamos, oh Dios, que siempre tenga misericordia de todos y nos bendiga, nos ayude, para que siempre el gozo de nuestra salvación, Padre, nos mueva y nos traiga para expresar la gratitud hacia usted, porque usted es un Dios bueno. Aquellos, oh Dios, que necesitan más luz de entendimiento para comprender de su voluntad y venir a la obediencia del Evangelio, denles tiempo, Padre. Denles tiempo. Ayúdenles en el esfuerzo que se haga por reflexionar, por atar cabos, por llegar, Padre, a esa conclusión de que es necesario, Padre, obedecer el Evangelio para que los pecados, Padre, sean borrados y asimismo tener una esperanza de vida eterna, siendo añadidos al cuerpo de su Hijo a través de la obediencia del Evangelio en el bautismo. Ayúdenos a todos, oh Dios, para tener siempre en mente eso y así compartirlo con seres queridos y aquellos que nos visitan, como todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, gracias por nuestro hermano David Chapa, que presidió, nuestro hermano Efren esta mañana, y todos los que tomaron parte en la enseñanza. Bendiga, Padre, a cada uno de nuestros hermanos y sígales ayudando, esforzándose en la preparación, Padre, para servirles siempre mejor. Perdone, oh Dios, nuestras imperfecciones. Despídanos en paz de unos con otros de este lugar, pero nunca, nunca de su presencia. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, oramos y le pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Quedamos despedidos. Dios los bendiga.